Capítulo 38. El ritmo de los terrores. Vos no habéis sentido lo mismo que yo, no habéis conocido lo mismo que yo. Rechazasteis esa oportunidad, y con sabiduría, en mi opinión. Acompañada por varios de sus eruditos y todo una hueste de soldados, Navani llegó al escenario de la explosión. Había sido menos destructiva de lo que había temido al leer el primer informe por Vinculacaña. Habían muerto solo 2 personas, y la explosión solo había destruido el contenido de una sala de la torre. Aún así, era de lo más preocupante. Las 2 muertas eran Nem y Talná, las talladoras de lentes, astrónomas y expertas en gemas. La sala destruida era el laboratorio que compartían, material por valor de miles de Brahms perdido, y una esfera de valor incalculable. La esfera de Set, la esfera de luz del vacío, que Gavilar había considerado lo más importante entre todas sus extrañas esferas. Mientras Navani esperaba en el pasillo fuera de la sala destruida, oliendo a humo, escuchando los sollozos de la limpiadora que había llegado la primera al oír la detonación, se le cayó el alma a los pies. Ella había provocado que ocurriera aquello al pedir a las 2 mujeres que estudiaran la esfera. Con toda probabilidad había perdido tanto la esfera como las vidas de 2 expertas eruditas. Tormentas, ¿qué habría pasado? Los guardias querían que algún erudito inspeccionara la estancia en busca de otros posibles peligros antes de dejar que Navani entrara. Lo más seguro era que pudiera haberles ordenado que se apartaran, pero solo estaba haciendo todo lo posible para mantenerla a salvo. Así que dejó que Rushu entrase primero. Navani dudaba mucho que nada peligroso pudiera haber sobrevivido a lo que parecía una destrucción completa, pero en realidad tampoco había oído nunca de un fabrial o una esfera explotara. Rushu salió al poco tiempo y asintió con la cabeza, indicándole que era seguro. Navani entró en la sala y sus zapatos crujieron al pisar cristal roto mientras contemplaba la destrucción. De las mesas solo quedaba madera humeante. Los cuerpos estaban tendidos debajo de varias sábanas ensangrentadas. No 2 sábanas, sino 5, para 2 cadáveres, tormentas. Navani avanzó con cuidado, evitando los cristales rotos más grandes. El humo era casi insoportable. La gente civilizada se iluminaba con esferas, y Navani rara vez tenía un fuego encendido en los últimos tiempos. El humo olía a peligro. Si quedaba algo recuperable entre aquel desastre, Navani no lo distinguió, y por supuesto no había ni rastro de la extraña esfera. Rushu llamó al lado de Navani. Había quedado para cenar con Talná esta semana, susurró. Íbamos a hablar de las lecturas climáticas. Navani hizo acopio de fuerzas. Necesito que hagas una cosa por mí, Rushu, dijo. Cataloga todo lo que hay en esta sala. No dejes que los soldados muevan ni un solo trocito de cristal. Retira los cuerpos y ocúpate de que se les dé el trato adecuado, pero aparte de eso, deja la estancia tal y como está, y luego regístrala centímetro a centímetro. Recoge cada último jirón de papel, hasta la última lente agrietada o matraz roto. Como desees, brillante, respondió Rushu, pero si me permite preguntarlo, ¿por qué? ¿Qué esperas encontrar? ¿Habías oído alguna vez que un accidente con un fabrial provocara una explosión como esta? Preguntó Navani. Rushu hizo un mohín y pensó un momento. No. Tengo algunos detalles sobre en qué podrían haber estado trabajando. Te los explicaré después. De momento, asegura la zona. Y Rushu, por favor, no te distraigas. La fervorosa miró de nuevo los cadáveres amortajados. No creo que eso vaya a ser un problema esta vez, brillante. Navani asintió y salió de la estancia para dirigirse hacia el lugar donde retenían al prisionero. El hombre sin voz que había entregado el rubí había enviado a soldados a traer unos pocos radiantes para ver si podían identificar al hombre. Navani no sabía si la explosión estaba relacionada con las misteriosas comunicaciones que había recibido, pero desde luego últimamente las cosas habían estado raras en la torre, y ella se había hartado de querer respuestas. Éntrale a los putazos, Navani.
Para cuando hubo transcurrido la segunda hora estimada a partir del ritmo de la paz, a Bentley ya le dolían las piernas y estaba resollando por la caminata. Como radiante, podría haber usado luz tormentosa para reforzarse, pero habría sido demasiado peligroso. Tendría que conformarse con la fuerza que le otorgaba su forma regia. Desde luego, estaba menos agotada de lo que habría estado un cantor normal. Sin embargo, el resto de las fuerzas de incursión tenían la forma tormenta, y por tanto más fuerza que ella, y Raveniel imponía un paso agresivo. Cada momento se volvió un suplicio, y Bentley se concentró solo en dar el siguiente paso. Pero Raveniel seguía apretando, sin pausas, sin descansos, hacia adelante, siempre hacia arriba. Timbre vibraba en su interior, ayudándola con un ritmo reconfortante. Bentley se apoyaba en él para mantenerse en movimiento, colocando un pie plomizo delante del otro. Después de lo que le pareció una eternidad, vio una luz titilando por delante en el túnel. Trató de ahogar la chispa de esperanza que le hizo sentir. Las anteriores 20 veces la luz había sido solo una lámpara de esfera situada en una intersección, clavada allí por los humanos para orientarse. Raveniel ordenó un alto. Bentley se apoyó contra la pared del túnel, dando unas bocanadas de aire profundas, pero tan silenciosas como pudo. Y la pared era más recta que las de abajo. Aquello era piedra labrada, y la luz de delante se movía en unas sombras. Habían llegado, por fin. El túnel había ascendido por debajo de la ciudad de Urídiru y terminaría abriéndose a la cámara del sótano. Entornando los ojos, Bentley distinguió la fuente de la luz, una gran puerta de madera por delante de ellos, cuyas rendijas brillaban, y había varios bultos en el suelo, guardias a los que los profundos habían matado con sigilo. Aparte de la luz que se colaba alrededor de las puertas, la única iluminación procedía de los ojos rojos como ascuas de quienes la rodeaban. La señal de que el alma de una persona se había mezclado con la de un vacío-spren. Sus propios ojos también brillaban, mintiendo en su nombre. Ella también tenía un vacío-spren dentro, solo que Timbre lo mantenía cautivo. Cautivo. ¿Dónde me quedé? Algunos de los ojos cercanos descendieron hasta desvanecerse a medida que los profundos se internaban en la piedra. Los demás se quedaron esperando en agónico silencio. Aquel era el momento en que, con mayor probabilidad, su invasión podía frustrarse. Los profundos eran buenas tropas para el ataque por sorpresa, pero por lo que se había dicho en las reuniones de planificación a las que habían asistido, Bentley sabía que no tenían ni la habilidad ni la fuerza suficiente para desafiar a Radiantes en combate directo. De modo que, si los defensores lograban congregar a Radiantes para defender el corazón cristalino de la torre, podrían rechazar el ataque. Bentley esperó, tensa, notando cómo le caía el sudor por las mejillas y goteaba desde su mentón. La puerta de delante se sacudió y se abrió, y al otro lado había un explorador profundo. En el momento en que Raveniel empezó a moverse, Bentley se apresuró a andar también y se mantuvo en la delantera del grupo cuando entraron en la cámara del sótano. Era una escena horripilante. Entre los cadáveres del suelo había unos pocos soldados, pero en su mayoría eran eruditos humanos, mujeres con vestidos o sacerdotes con túnicas. Aún quedaban unos pocos vivos, retenidos contra el suelo, con unos brazos que asomaban de la piedra. La mayoría de los muertos habían estado apartados de las paredes y parecía que los profundos se habían descolgado desde el techo para aplastarlos. Habían logrado hacerlo todo sin que un solo humano diera la voz de alarma. Bentley se estremeció, imaginando cómo sería que tiraran de ella hasta el suelo, mientras otros brazos emergían desde abajo para aferrarle la boca y el cuello. Los humanos que quedaban vivos forcejeaban con los ojos muy abiertos. Algunas de aquellas manos fantasmales tenían unas uñas de caparazón largas como cuchillos. Una tras otra rajaron las gargantas de sus prisioneros. Bentley apartó la mirada, sintiendo que se le revolvía el estómago. Tuvo que pisar sangre para seguir a Raveniel hasta el centro de la estancia, hasta el monolito de cristal que se alzaba allí.
La amplia columna estaba compuesta por un millar de gemas diferentes. Aparte del túnel por el que habían llegado ellos, la cámara circular solo tenía otra salida, un pasillo más espacioso y bien iluminado con murales de mosaico en las paredes y el techo. Espero que tu adormecimiento sea pacífico, hermano, dijo Raveniel, apoyando una mano en la imponente columna. No despertarás, al menos no con tu identidad. La luz del vacío, brillando en violeta sobre negro, fluyó por el brazo de Raveniel. Había dicho que necesitaría tiempo para cumplir su tarea, para corromper la columna y activar por completo las defensas de la torre, pero de manera que silenciaran a los radiantes, no a los fusionados. Por favor, pensó Bentley al ritmo de lo perdido, que suceda sin más matanza. No puedo creerme lo muerto que está este sitio, dijo Teft mientras cruzaba la cantina. Supongo que muchos habituales eran soldados, respondió Caladín señalando hacia el reservado del rincón de Adolín. Era raro estar allí sin él y Shallan. De hecho, era raro haber salido a ningún sitio sin aquellos dos. Caladín intentó recordar la última vez que había ido a divertirse sin que Adolín lo obligara. ¿La boda de cicatriz? Sí. Lin se había empeñado en que fuese antes de su ruptura. Esa había sido la última vez que había salido con el Puente 4. Sangre de mis ancestros, pensó sentándose en el reservado. Sí que he estado apartándome de ellos, de todo el mundo, excepto de Adolín, que no se lo toleraba. Si Caladín había empezado a cortejar a Lin, había sido en buena parte porque Adolín y Sil habían conspirado contra él. Tormentoso hombre, tormentosa Spren. Menos mal que los tenía a ambos. Aunque la relación no había funcionado, al menos Caladín ya era capaz de ver ver que ambos habían mejorado como personas gracias a ella. Teft fue a pedir bebidas, naranja para ambos. Mientras Caladín se acomodaba en el asiento, miró los bosquejos que Shallan había rascado en la mesa con un cuchillo. Uno era una ilustración muy poco favorecedora de él con unas botas enormes. Cuando Teft volvió, Caladín dio un sediento sorbo de su jarra. Teft se quedó mirando la suya. ¿Qué pasa si pido un poco de rojo? Esta noche yo creo que nada, pero pasará la próxima vez. Y pediré un violeta, dijo Teft, y luego algo claro, y luego suspiró y dio un sorbo del naranja. Esto es tormentosamente injusto, ¿sabes? Caladín alzó su jarra. Teft hizo chocar la suya contra ella. Por la injusticia, dijo Caladín. Tormentas, ya lo creo, dijo Teft, y vació su jarra entera de golpe en una impresionante exhibición. Sil entró volando al poco tiempo. El local no estaba lleno, pero sí que había gente, relajándose en sus asientos, emitiendo joviales protestas, riendo malhumoradas risas. Todo ello lubricando con un poco de alcohol. Esa actividad se detuvo cuando Relaine entró detrás de Sil. Caladín hizo una mueca por lo evidente que era. La gente de la torre sabía de la existencia de Relaine, que era casi tan famoso como Caladín, pero, en fin, Caladín oía lo que se decía de él. Era el salvaje, al que Dalinar había conseguido domesticar. Putos. Muchos trataban a Relaine como algo oscuro e impredecible, que convendría tener encerrado. Otros, en apariencia más caritativos, lo consideraban un noble guerrero, un místico representante de un pueblo perdido. Ambos grupos compartían un mismo problema. Veían solo su propio ideal extraño de lo que Relaine debía ser. Una controversia, una curiosidad o un símbolo. No quién era en realidad. Aunque Relaine no aparentó darse cuenta del silencio que se apoderaba de la cantina, Caladín sabía que estaba fingiendo. El oyente siempre se fijaba. Aún así cruzó la sala con una sonrisa fácil. Solía exagerar sus expresiones faciales, estando con humanos para intentar que no se incomodaran. Teft, dijo tomando asiento, miró a Caladín. Señor. Ahora soy solo Caladín, respondió él, mientras Sil llegaba volando y se posaba en su hombro. Tal vez ya no estés al mando, dijo Relaine con una leve cadencia en las palabras, pero sigues siendo el capitán del Puente 4. ¿Qué te pasaba por la cabeza en aquella época, Relaine? Preguntó Teft, cuando cargabas puentes contra los tuyos. Al principio no pensaba mucho.
dijo Relaine mientras intentaba llamar la atención de una camarera que pasaba. La chica se sobresaltó y enseguida se fue en dirección opuesta para tirar del brazo de una empleada más experta. Relaine suspiró y se volvió de nuevo hacia Teft. Estaba en condenación, igual que todos vosotros. No pensaba en espiar, sino solo en sobrevivir, o en cómo hacer ello un mensaje a Eshonai, que era nuestra general. Su semblante cambió igual que su tono, y la cadencia de sus palabras se hizo más lenta. La primera vez que estuve a punto de morir comprendí que desde tan lejos los arqueros no tendrían ni idea de quién era yo. No podrían ver las pautas de mi piel. Ya se había hablado de lo que haríamos si los humanos empezaban a usar a los parmenios para las carreras de puente, y teníamos decidido que debíamos derribarlos, igual que a los humanos. Así que allí estaba, mirando a mis amigos y sabiendo que harían todo lo posible por matarme. ¡Qué horror!, dijo Sil, haciendo que Teft y Relaine giraran la cabeza para mirarla. Al parecer había decidido permitir que la vieran. Es espantoso. Era la guerra, dijo Relaine. ¿Y eso es una excusa?, preguntó ella. Una explicación, dijo Teft. Una que se usa para explicar demasiadas cosas, repuso Sil, envolviéndose con los brazos y haciéndose más pequeña que de costumbre. Es la guerra, decís. ¿Qué le vamos a hacer? Os comportáis como si fuese igual de inevitable que el sol y las tormentas, pero no lo es. No tenéis ninguna obligación de mataros unos a otros. Kaladin cruzó la mirada con Teft y Relaine, que canturreaban con una cadencia triste. Sil no se equivocaba. Casi todo el mundo estaría de acuerdo con ella. Por desgracia, cuando se entraba en los condenados detalles, la cosa no era tan sencilla. Era el mismo problema que Kaladin siempre había tenido con su padre. Lirin afirmaba que no se podía luchar sin perpetuar el sistema, sin terminar provocando que la gente normal sufriera más que si se hubiera rechazado la lucha. Kaladin veía fallos en ese razonamiento, pero no había sido capaz de explicárselos a Lirin, y por tanto dudaba que pudiera explicárselos a un pedacito de divinidad, a una encarnación literal de la esperanza y el honor. Solo podía hacer lo que estuviera en su mano para cambiar lo que fuese posible, y eso empezaba por sí mismo. Relaine, dijo Kaladin, creo que nunca me he disculpado por lo que hicimos al profanar los cuerpos de los oyentes caídos para hacerlos armaduras. No, respondió Relaine, no creo que lo hayas hecho nunca, señor. Pues me disculpo ahora, por el dolor que te provocamos. No sé si podríamos haber hecho alguna otra cosa, pero... La intención significa mucho para mí, Cal, dijo Relaine, de verdad. Se quedaron sentados en silencio un rato. Hablemos de... terminó diciendo Teft. David. Lo vi ayer, dijo Relaine. Estuvo en los campos, pero no trabajó mucho. Se paseó un poco por allí y me hizo un recado cuando se lo pedí. Luego desapareció. ¿Y hoy no lo has encontrado?, preguntó Teft. No, pero la torre es muy grande. Relaine giró la cabeza para mirar hacia algo que Kaladin no alcanzaba a ver. Es un mal día para perderse, eso sí. ¿Por qué lo dices?, preguntó Teft, frunciendo el ceño. ¿La tormenta eterna?, dijo Relaine. Ah, claro. ¿No podéis oír los ritmos? No la sentís cuando pasa. Kaladin... A ver, ¿cuánto me falta? Porque... Okay. Sentir cuando pasa. Kaladin se había olvidado otra vez. Tormentas. Estar allí arriba en la torre era como quedarse ciego. Perder un sentido que siempre había tenido, en ese caso, la capacidad de mirar al cielo y saber si había tormenta. Ted gruñó, satisfecho de haber conseguido por fin que una camarera se acercara a pedirle una copa de rojo para Relaine. ¿Deberíamos preocuparnos por David?, preguntó Relaine. No lo sé, dijo Kaladin. Siempre era Lopen quien le tenía un ojo echado. Yo quería que David se uniera al grupo que estamos organizando Teft y yo, para ayudar a personas como él, como nosotros. ¿Creéis que así terminaría hablando?, preguntó Relaine. Por lo menos, creo que escuchar a otros podría venirle bien. No te tomes esto a mal, señor, dijo Relaine, pero... ¿a ti te ha ayudado? Pues no sabría. Kaladin bajó la mirada a la mesa. ¿Lo había hecho? ¿Hablar con Noril le había servido de algo? No ha querido unirse, dijo Teft. No es verdad, restalló Kaladin. Es
He estado muy ocupado. Tef le dirigió una mirada inexpresiva. Tormentoso sargento, siempre oían las cosas que uno no decía. Antes, tengo que terminar de poner en marcha el programa, dijo Kaladin, encontrar a todos los hombres a los que han metido en habitaciones oscuras y buscarles ayuda. Luego podré descansar. Disculpa, señor, dijo Rilane, pero no lo necesitas tú tanto como ellos. A lo mejor participar te ayudaría a descansar. Kaladin giró la cabeza y encontró a Sil en su hombro, mirándolo con la misma intensidad que Teft. Hasta se había puesto un pequeño... ¿Qué? Uniforme del Puente 4, y estaba jugándole una mala pasada la vista o el uniforme era más azul que el resto de su cuerpo. A medida que el vínculo entre ellos se profundizaba y que Sil entraba en aquel reino con más decisión, la variedad, el detalle y los tonos de las formas que adoptaba estaban mejorando. Quizá tuviera razón. Quizá Kaladin debería participar más en las reuniones de los hombres conmocionados por la batalla. Era solo que no estaba seguro de merecer los recursos o el tiempo que le restaría si lo hiciera. Kaladin aún tenía familia, tenía apoyo, no estaba encerrado en la oscuridad. ¿Cómo iba a preocuparse por sí mismo cuando había otros que lo necesitaban? Sus amigos no iban a dejar pasar el tema, lo notaba, los tres avasallándolo juntos. Muy bien, dijo Kaladin, asistiré a la próxima reunión. Ya tenía pensado hacerlo de todas formas. Seguramente. Se comportaban como si Kaladin estuviera evitando pedir ayuda, pero había renunciado a su puesto, tal y como se lo había exigido Dalinar. Había empezado a trabajar como cirujano, y debía reconocer que eso lo estaba ayudando. Estar con su familia, hablar con sus padres, saber que era querido y necesitado, eso lo ayudaba más. Sin embargo, aquel proyecto, el de encontrar a otros que estuvieran como él y aliviar su sufrimiento, sería lo que más útil le resultara. Fuerza antes que debilidad. Empezaba a comprender aquella parte de su primer juramento. Había descubierto la debilidad en sí mismo, pero no era algo de que avergonzarse. Gracias a esa debilidad podía ayudar de maneras que nadie más era capaz. Sil brilló con un poco de intensidad. En su hombro cuando Kaladin reconoció eso, y él sintió una satisfacción en su interior. Su propia oscuridad no había desaparecido, claro. Seguía teniendo pesadillas, y unos días antes, cuando un soldado había ofrecido su lanza a Kaladin, había montado en pánico. La reacción le recordaba a cuando se había negado a empuñar una lanza al principio de entrenar al Puente 4 en los abismos. Su enfermedad se remontaba a un tiempo anterior a ese. Jamás la había tratado. Se había limitado a seguir acumulando tensión, dolor, problemas. Si aquello salía bien, quizá nunca tuviera que volver a empuñar la lanza, y quizá le pareciese bien. Sonrió a Rilane. Sí que me ha ayudado, dijo. Creo que es posible que esté recuperándome por primera vez en mi vida. Benley pudo ver el momento exacto en el que la torre cedió. Raveniel estaba de pie con las manos apoyadas en la columna, refulgiendo de poderosa luz del vacío. La columna, a su vez, empezó a brillar con su propia luz, de un intenso blanco teñido de matices verdoso y azulados. Era una luz que parecía trascender la clase de gemas que había en la columna. La torre estaba resistiéndose. Llegó una voz de alarma desde el pasillo. Los defensores de la torre sabían que había una invasión en marcha. Raveniel no se movió, pero Benley se retiró contra la pared, intentando no pisar ningún cadáver, mientras un centenar de soldados en forma tormenta salían del corredor. Humanos gritando, metal tañendo, chisporroteos de sonido. En cualquier momento llegarían los radiantes y se abrirían paso entre los regios y los profundos como un relámpago a través de una noche oscura. Pero Raveniel seguía trabajando, canturreando tranquila, a un ritmo que Benley no conocía. Y entonces, por fin, sucedió. La luz del vacío pasó de Raveniel a la columna, infundió una pequeña parte de la majestuosa construcción, reptando al interior de un grupo de granates incrustados. Raveniel retrocedió a trompicones y Benley logró aproximarse corriendo, atraparla antes de que cayera al suelo. Raveniel flaqueó con los párpados pesados y Benley la sostuvo con fuerza,
armonizando al ritmo de los terrores. Siguieron llegando gritos desde el pasillo. ¿Está hecho?, preguntó Bentley con un hilo de voz. Raveniel asintió, y entonces se enderezó y habló al resto de los cantores congregados en el túnel que llevaban a las cavernas. La torre no está corrompida del todo, pero he logrado mi objetivo inicial. Las defensas de la torre están activadas e invertidas a nuestro favor. Los radiantes serán incapaces de luchar. Marchad, dad las señales a los Shanai-Im, conquistad la ciudad. Virga. Ok, este va a ser uno más cortito.